Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Deja de reírte. Ya estamos al aire. Ya. ¿Qué vale, mi Roger? Mi querido Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué jais? En esta fría mañana. ¿Hace frío? Sí, A las 6 de la mañana que se publica Corruptópolis. Ah, sí, cierto. Y en la cima del éxito siempre hace frío. Es tan solitaria la cima del éxito. Oye, no, sí se hace frío, pero ahorita con unas mentaditas de madre agarramos calor. Oye, fíjate que me han comentado ¿Qué hubo, leco? que en el episodio pasado como que no concluimos y hablamos de muchas cosas. Pues en nuestro podcast hacemos. Exacto, y como que no traíamos estructura, pero de entre las cosas que sí tienen razón y que sí no tenemos tanta estructura, pero está muy divertido el episodio. Pero yo creo que algo que es importante y que lo dejamos esbozado en el episodio pasado es cómo va a ser este tema del nuevo Poder Judicial, quiénes van a ser sus integrantes, qué va a pasar. El día que se llevó a cabo la insaculación, el sábado de la semana antepasada. Que quedará grabado en la ignominia. Exacto. Tú aventaste una idea y por favor me gustaría que se la contaras a nuestra audiencia. A partir de ahí, me han llegado de diferentes lados, y personas que no están relacionadas entre sí, me ha llegado una situación, y es que muchos actores políticos, muchos litigantes, están buscando la manera de ir colocando a sus candidatas y candidatos para los 1,000 millones. Me encanta la frase de 1,000 millones. De los cientos de posiciones para ocupar dentro del Poder Judicial Federal, tras la famosa o infame tómbola. Que ya hay tweets diciendo que no es una tómbola. Que no es una tómbola. Es un procedimiento de insaculación al azar. O sea, yo le pregunté a ChatGPT qué es una tómbola. ¿Te dijo que es la vida? Exacto, y su respuesta fue contundente. Es un mecanismo que involucra el azar para elegir posiciones, personas, premios, lo que sea, ¿no? Entonces puse un tuit diciendo esto. Oigan, pues aquí hay un gran problema. La estructura del Poder Judicial Federal va a ser un caldo de cultivo para la corrupción, lo cual ya hemos dicho muchas veces, y le hemos puesto, Rogelio, siempre una etiqueta. Es que la delincuencia organizada va a poder colocar a personajes afines a ellos. ¿Por qué? Sí. Porque ellos van a tener tanto la feria como las influencias a nivel local. Y ahí déjame nada más hacer un breve paréntesis. ¿Por qué decimos que la delincuencia organizada puede proponer estos perfiles? Por una situación muy sencilla. Porque hemos visto ejemplos de cómo la delincuencia organizada ha financiado carreras de ingenieros químicos a la Breaking Bad para que estudien cómo poderles cocinar. Y ahí están los ejemplos, si mal no recuerdo, en la Universidad de Sonora y de estos jóvenes que fueron químicos y que estaban siendo pagados por el crimen organizado. Porque hemos visto también cómo capturan talentos en las áreas contables y financieras para llevarlos hacia el lavado de dinero. Y entonces que capturen talentos o que formen, que hagan una formación de talentos. Su escuela judicial. Exactamente. Pero, híjole, no, perdón, sí me gustaría que avanzáramos ahí. Nada más déjame cerrar la idea del tuit. Porque nosotros decíamos una y otra vez que el riesgo inherente, el riesgo asociado, estaba vinculado a que la delincuencia se metiera al ajo. Sí. Pero empecé a recibir pitazos. Es que escuché pasos. Y usted pita fuerte. Pero de despachos. Ya de despachos, ya de firmas de abogados que están ante este desastre, y lo entiendo, ya una vez que se me pasa el coraje, entiendo, oye, si este es el desastre que se nos viene, pues vamos a intentar o sacar provecho, salir lo mejor librados posible, y están empezando o entrar en contacto con aquellas personas que están interesadas en ocupar uno de estos puestos o en hacer su propia escuelita judicial, ¿no? Ajá.
Y pongo este tweet y recibí no pocos mensajes diciendo, yo ya conozco despachos de abogados que están contratando gente para postularla como juez. Tienen meses haciéndolo. Va. Y otros tantos. Yo sé de casos de hijos con militantes de Morena y que ya están colocando todo para que sus hijos queden. Sale. ¿Puedes, nada más para que nuestra audiencia lo entienda, puedes citar tu tweet? ¿Qué fue lo que pusiste? Por favor. Sí, aquí está. ¿Quieres que lo lea de nuevo? Por favor. ¿Por qué te interrumpí? La nueva estructura del Poder Judicial Federal será un caldo de cultivo para la corrupción. Y si no me creen, sepan que, as we tweet, hay abogados que están haciendo contacto con aquellos interesados en ser nombrados jueces o magistrados del bienestar. Fue lo que puse. Y contra ese tweet me empezaron a llegar todos estos comentarios. Y fuera del aire, fuera de Twitter, también me comentaron que ya hay no pocos actores, y ya lo acaban de nombrar en una columna, Hamlet Almaguer, por ejemplo, el diputado. Es diputado todo. No sé si se religió, era diputado, Hamlet. Creo que se religió. Ajá. Personas como él y otros tantos ya tienen nombres en lo específico. Él, por ejemplo, tiene el problema de que fue diputado. Sí, pero... Y no puede ir a la corte porque él quería ir a la corte. Pero espérate, todavía tiene rato. O sea, porque la puerta giratoria que pusieron fue de 1 año. O sea, ni siquiera 3. Y le puede apostar un poquito más adelante. A la del 27. Pero lo que me importa, para yo cerrar y abrir el micrófono, lo que me importa es esto. Bastó que yo dijera, que yo escribiera, híjole, es que hay personas que ya están... No sé si haciendo un uso indebido o están enfrentándose de una manera muy inteligente a una crisis constitucional y van a intentar salir lo mejor librado posible. Vamos a empezar a formar nuestros propios equipos para acceder ¿a qué puestos? A todos los que sea posible. Entonces, si esa es la realidad y por las reacciones que tuve en Twitter, me atrevo a pensar que así es, pues inevitablemente... me surge la pregunta, Rogelio, ¿esto es o no es un acto de corrupción? Si es, pues porque... Empezamos bravos. Estamos abusando de una porción de privilegio. ¿Y esa cuál es? Pues tal vez sea de que es un despacho de abogados con muchísimos recursos que opera en todo el país, de su fama. Híjole, pues tal vez sí, tal vez quién sabe. O por otro lado, sea... una medida muy lógica de algo que a ti te gusta mucho. La Realpolitik. ¿Y de los males? El menor, siempre. Ahí justo quiero enfocarme en eso. A ver, en el episodio pasado nosotros dijimos de manera formalista que sí había una crisis constitucional porque era evidente que 2 poderes de la Unión, el legislativo y el ejecutivo, no estaban obedeciendo las suspensiones, las órdenes, los mandatos judiciales de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, y eso ya de suyo es una crisis constitucional. Aunado al hecho de que no querían esperarse a saber cuál es la interpretación que da el máximo tribunal sobre los alcances que tiene esta reforma constitucional del Poder Judicial. ¿Cómo para qué? Ahora, dicho lo anterior, si estamos en una crisis, ¿cuáles son las reacciones, cuáles son las manifestaciones que tienen las personas frente a una crisis? Hay gente que se va a ir a esconder abajo del escritorio y se va a abrazar y va a estar como Bart Simpson en Camp Krusty diciendo, va a venir, va a llegar Cosío y me va a salvar. Ahí viene Carbonell. Ahí viene Carbonell. Por cierto, el debate que traen ahí Carbonell y el doctor Eduardo Andrade. Hijo. El doctor Eduardo Androide. Ya llegué, Joaquín. Así llegamos a Corruptópolis. Pero hay otras personas que ante un escenario de crisis lo ven con ojos de tiburón y dicen, esto es una oportunidad. De acá merengues. Y nosotros, cuando hemos asesorado personas desde un enfoque basado en riesgos, y lo dijimos, por ejemplo, en COVID, y ahí están los cursos que tú diste que dimos. Gracias por haberme invitado y continuar invitándome. Los cursos que dimos de cómo enfrentar la crisis, ¿no? Y cómo verlo como una oportunidad y como un replanteamiento. La palabra crisis en chino significa oportunidad.
Significa póntelas de cuadro, mi rey. Póngase, mi rey. ¿Qué pasó, mi todotierno? Ante esa oportunidad, siempre va a haber personas que tengan este comportamiento racional, egoísta y maximizador de su propio beneficio. A ver, ¿le puedes meterle a eso, por favor? Sí, claro. ¿Cómo? Racional, egoísta y maximizador. Racional porque dices... Esto es lo que hay. No hay vuelta atrás. Ok. Y es algo que hemos dicho. Exactamente. Pero, a ver, pues ya. Ya. O sea, si continuaron avanzando con sus pensiones, ¿qué chita te hace pensar? Exacto. Que van a hacerle caso ahorita a cualquier cosa. ¿En qué momento crees que el senador Noroña y el diputado Monreal van a decir, no, espérense, no me he dado cuenta. Vamos a regresarnos todos? Y aunque no fuera así, ¿en qué momento creen que el fiscal general de la República va a andar diciendo voy a investigar los desacatos a la suspensión? ¿Y en qué momento creen que alguien se atreva a juzgar a 500 diputados y a 128 senadores pidiendo su destitución y llamándose a los suplentes? Es un escenario... interesantísimo. Es un escenario... Sáquense la botella de mezcal y... De laboratorio, ¿no? De laboratorio, que es una gran plática. De laboratorio de constitucionalistas. Pero no se alcanza el tiempo. Entonces, regresamos al primer punto que decías. Señores, pues esto es lo que hay. Y ante esto, la gente va a volverse racional, egoísta, maximizadora. Egoísta es porque van a ver en su beneficio y van a maximizar su propio beneficio. De que lloran en tu casa, que lloran en la mía. De que no es lo mismo ser feliz en un Tejabán que llorar en un Mercedes. Y eso, y eso es aplicable para todos, en cualquier día de la semana. Así es. Y entonces es muy interesante lo que tú dices, porque sucede que estos grandes despachos o grandes corporativos, a quienes tienen por clientes es a grandes jugadores y actores económicos, a grandes agentes económicos. Y el poder económico, como lo decíamos en el episodio pasado, lo que va a estar buscando es, a ver, ¿cambiaron las reglas del juego? Sí, explícamelas. How much? ¿Cuánto me va a costar? Explícalas y how much. Y por eso nosotros... tasa de retorno. Exacto. Y por eso nosotros siempre hemos dicho que lamentablemente los abogados son un centro de costos. Porque en realidad, una vez me lo dijo un cliente en Sonora en una licitación y me dice, licenciado, es que ustedes son como los mecánicos. O sea, yo llevo mi coche al mecánico. ¿Cómo cuál mecánico? Y siempre le encuentran algo. Yo te llevo a ti mi asunto y te digo cómo lo ves y tú siempre le vas a encontrar, no, y lo podemos pelear y así, y asado. Y yo lo que quiero es tener un coche para irme a trabajar. Y lo que quiero es que mi asunto salga. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar en tiempo? ¿Cuánto me va a costar en inversión de dinero? ¿En cuánto tiempo vuelvo a operar? Y es lo que hemos hablado con inclusión en la lista de personas bloqueadas, con cancelación de sellos digitales o restricción de timbrado de facturas. Lo que quiere el empresario, lo que quiere la persona que está dedicado al negocio es seguir chambeando, seguir generando, seguir produciendo. Y en este escenario justo es eso, es, estas son las reglas del juego, muy bien. ¿Cómo podemos jugarlas? Pues en realidad no lo tenemos tan claro. ¿Cuáles son las áreas grises en donde nos podemos colar? Y ahí es a lo que yo me refería en el episodio pasado, cuando dije hay una erosión y una captura. Y en ese sentido, yo creo que también es muy interesante que podamos abordar este tema de la reforma dice que no va a haber campaña, que no va a haber dinero para que hagan campañas. Y al mismo tiempo dicen que la UIF, el SAT Exacto. y CNBB van a brincarle. Pero yo veo, por ejemplo, a gente muy allegada a Morena, como la ministra Lenia Batres, la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loreto Ortiz, yendo un día sí y otro también a eventos de Morena a explicar las bondades de la reforma judicial y por qué conviene tener jueces que sean electos. Y si ellas se van a una elección, pues son de las primeras que va a conocer la gente. Es decir, ¿por qué la gente conocía tanto a Andrés Manuel López Obrador en la elección del 18? Porque ella había sido candidato 2 veces. ¿Por qué conocían tanto a Claudia Sheinbaum en la elección del 24? Porque ella había sido jefa de gobierno y porque el expresidente López Obrador la mencionaba mucho. Dicho sea de paso, y aunque me quemen en leña verde, ¿por qué fue conocida Xóchitl Gálvez? Porque la mencionaron en una mañanera. A ver, y no te tienen por qué quemar, ¿eh? O sea, le cayó de rebote el haber sido mencionada. Con eso Andrés Manuel, ya vimos que le hizo lo que el viento a Juárez, se las campaneó, generó una candidatura
que iba a ser inexistente por parte de la oposición. Efectivamente. Y entonces, justo es eso, es cómo van a conocer las personas a los perfiles que van a ser juzgadores, pues los van a conocer a través de cómo consumen contenido y lo conocen a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales, y por eso es tan importante lo que tú mencionas de personajes como Hamlet Almaguer o de personajes como Eduardo Andrade, porque yo veo sin duda a Eduardo Andrade postulándose para ser magistrado o ministro. Mira, ya aplicándole ya un poquito a teoría de juegos, híjole, pues sé que no voy a llegar a la corte, pero sin broncas llego a magistrado de circuito. Sin problema. Y ahí está también el tema, porque aquí jalamos parejo, de por qué Roberto Gil Suarte está diciendo yo voy a ser candidato. Un perfil conocido entre la gente, muy identificado con un partido político y que puede tener una plataforma, así como la plataforma de Morena sirve a perfiles afines, yo creo que la plataforma de gente que está en el Partido Acción Nacional va a tomar a bien que tengan un candidato de los suyos. Y lo mismo pasa con el poder económico, que es como comenzamos esta plática. Voy a querer de los míos. Así es. Y eso lo platicamos en el episodio pasado. ¿Qué es una constitución? De Ferdinand Lasalle. De verdad que estamos experimentando. Pausa. Hemos dicho un par de veces, es que neto están pasando cosas tan bizarras que no las teníamos mapeadas. Por eso no podemos decirles, es por aquí, porque esto es absolutamente incierto. Estamos frente a la destrucción de la Constitución y la creación de una nueva. Y todos los grupos de poder tienen que levantar la mano. Ahí yo tengo, a ver, yo creo que en las reformas constitucionales es como la paradoja del barco de Teseo, ¿no? De cuando empiezas a quitarle todas las partes y lo empiezas a reparar y termina todo el barco reparado por completo, ¿en realidad era la barca de Teseo? Es otra. Es otra. Ah, no, pero sigue siendo porque el concepto permanece, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que en el proceso de reformas constitucionales se da mucho esa paradoja. Y la otra cosa, el otro ingrediente que quisiera meterle a este rico debate contigo es, ya hablamos sobre posibles candidatos de delincuencia organizada. Ya hablamos sobre posibles candidatos de poder económico. 2. Posibles candidatos de poder político, ¿no? Que es Hamlet Almaguer, Roberto Gil Suarte, bla. Pero veo un otro elemento, porque no sé en qué número vamos. A ver, los candidatos, todo el mundo quiere poner su candidato. Exacto. Esa es la idea, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos grupos de poder tenemos? Los grupos políticos, sin importar el partido. 1. Así es. 2, los grandes capitales. Exacto. La delincuencia. Sí. Van 3. Pero yo veo otro jugador. Y los propios despachos de abogados. Así es, y 4. Veo otro más. 4. ¿Cuál? Veo la quintilla. A ver, échale. Que es, ¿qué van a hacer los integrantes de Poder Judicial de la Federación? Okay. Se van a envolver en la bandera de la independencia judicial y se van a aventar desde el edificio de Pino Suárez de la Suprema Corte, o van a decir, no hay peor batalla que la que no se da y prefiero morir de pie que vivir de rodillas y me voy a aventar porque prefiero yo estar como juez en este nuevo Poder Judicial y al menos tratar de defender la Constitución como está concebida, a ceder mi espacio a personas que sean completamente ajenas a la técnica, a la formación, a la carrera, que no le sepan y que quién sabe cómo van a estar sus resoluciones. Que lleguen un montón de leños, como cuando Homero se multiplica. O que lleguen las personas que hablábamos en un episodio, los recién egresados de licenciatura que verdaderamente no tienen ni la experiencia. Porque está en la ley. Ni nada. Ajá. Está en la posibilidad, ahí está. ¿De cuánto es? ¿0.00001? Sí. Sí. Pero eso es más que 0. Pero está, exacto. Entonces, tienes esto y yo creo que no va a haber menos de uno que diga, yo sí me aviento. Yo sí me aviento y ahí estoy. Yo vi muchos tweets el sábado antepasado de integrantes de Poder Judicial diciendo historias de vida 19 años de trabajo. 19, 20 años, 18 años. Llegué a barrer, llegué de Michoacán sin tener un peso en la bolsa a estudiar en la UNAM y de ahí me metí a Poder Judicial desde los más bajos niveles y fui creciendo. Y hoy soy magistrado.
gente subiendo por exámenes. Sus resultados exactos, sus resultados de examen enmarcados. Eso no los vi. Sus resultados de examen enmarcados con una transparencia total. En el examen oral me pusieron 96, pero en el escrito me fue medio mal y tuve 90. Demostrando que llegaron ahí por capacidad. Una razón de fondo. Y diciendo, me siento agraviado porque a través de un mecanismo de insaculación están poniendo a elección mi puesto que me costó ganármelo. Y ahí es donde entraba la disyuntiva. Ok, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? Ya hubo muchos que anunciaron en X que no le iban a entrar. Otros que dicen, yo voy a seguir trabajando hasta el último Exactamente. día con probidad. Y otros que dicen, pues qué tan difícil puede ser juez o magistrado, yo le voy a entrar. Y todas las posturas son válidas. O sea, ¿te estás burlando de mí? Todas se valen. A ver, si tú dices, váyanse mucho al carajo, como juez, como jueza, se vale. Yo no voy a legitimar esto. Es correcto. Oye, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Pues, órale, estoy de acuerdo. También, pues también es válido. Bueno, en fin, todas las posturas a favor o en contra, es decir, voy o no voy, son igualmente válidas. Pero a mí la que más me interesa es la que es respecto a lo que tú has mencionado muchas veces. De los males, el menor siempre. Yo creo que es un imperativo ético, creo que es un deber ético. Ante una situación de perder, ante dos males siempre escoger el que genere el menor de los males. Y es una discusión que tuvimos tú y yo con la designación de Lenia Batres, donde yo decía que el menor de los males era elegir a Berta Alcalde. Y muchos dijeron, no, hay que elegir a Lenia Batres para que se demuestre el proceso. Yo tenía... Exacto. Bueno, yo era contrario a ti, pero no por Lenia, sino, pues si yo fuera senador, iba a decir senador, senadora, senadora. Si yo fuera integrante del... Persona legisladora. Persona en situación de legislación, yo no hubiese validado a Berta Alcalde. Yo hubiese tomado la decisión que al final tomó la mayoría. Pues ninguno tiene los elementos. Pues pon a quien quieras. Ajá. Literal, pon a quien quieras. Sí, así fue el mensaje político. Y la discusión fue así. Y el costo es tuyo. Pero yo no voy a validarlo. Igual ibas a salir jodido. Ahora, con Lenia, pues sí, nos divertimos mucho. Sí, pero son 15 años. Bueno, iban a ser 15 años, ¿no? Ya ahorita ya no sabemos qué va a pasar. Es pero más, y sabemos si Lenia va a quedar. Que veo difícil que... a saber. Pero quién sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque absolutamente todo, Rogelio, de lo que debatamos ahorita va a estar enmarcado por un híjole, no. Por una incertidumbre. Híjole, no pinche C. Pero déjame retomar lo que yo decía. ¿De los males? De los males el menor es un deber ético escoger el menor de los males, y creo que si yo fuera funcionario, si yo fuera juez, magistrado o ministro incluso, yo haría lo posible por continuar en el proceso, por ser una voz disidente, por dar sentencias que estén apegadas a lo que conocíamos como antes el Poder Judicial. Esta va a ser la 12ª época, yo creo, de las tesis y jurisprudencias de la Corte, de los criterios. La primera época de la 4T. O la primera de... Porque son capaces de ponerle ese nombre, ¿eh? Sí, son capaces de cambiar, ¿no? Pero yo sí haría lo posible por dar la batalla desde donde estoy, desde mi lugar. ¿Tú darías ese mensaje? Yo creería que sí. Nos escuchan no pocos juzgadores, ¿eh? Mi absoluto respeto y admiración por el trabajo que desempeñaron, pero que han venido desempeñando, pero creo que tomar una postura de decir, no voy a legitimar esto, participando, que es como, no voy a dignificar el comentario que me estás haciendo con una respuesta, es algo que no abona a la democracia en México. Porque ya fue. Sí. Porque entendamos que el encabronamiento o la ignorancia brutal o de la sociedad, o los 3,000 pinches pesos de los programas sociales, que es materia para otro capítulo de Corruptópolis, el impacto de esos programas sociales generó una votación muy grande a favor de la candidata del oficialismo. Sí. Y también, bueno, los 50 argumentos que llevaron a este triunfo, podríamos también hablar de una oposición absolutamente vacía, pendeja, bla, 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 bla. Pero hay que entender que mientras esto está ocurriendo, están muy calientes los ánimos. Así es. Y voy a decir algo muy
Y me voy a salir del huacal, Rogelio. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? Tiempo. Inevitablemente, cuando pase el tiempo, vamos a empezar a ver. Van pasando los días y se nos va bajando la calentura y vamos viendo las cosas desde otra perspectiva. Con la mente más fría. Todos aquellos que hemos pasado por un velorio, todos los que hemos tenido la mala suerte de que muera gente cercana a nosotros, recibimos pésames. Y dentro de todos los pésames hay uno que siempre se me hizo una chingadera. Pronta resignación. Sí. Y se me hace una chingadera. ¿Resignación? Resígnate tú, carajo. A mí yo no quiero olvidar, yo tengo mucho dolor encima, tengo mucho odio. ¿Resignarme a qué, imbécil? Y resulta, y resalta, resulta ser que es el pésame más honesto de todos. Inevitablemente te resignas a que lo que ocurrió, ya lo que pasó. Es correcto. Y que el mundo no deja de caminar, el mundo no va a parar porque tú estés encabronado. Lo mismo, híjole, así me huele la barda, una disculpa, pero bueno, lo mismo creo que va a terminar pasando con la visión de los jueces que estén siendo afectados por la reforma judicial. Y va de la mano de lo que tú dices. Oigan, sacan a un lado su enojo y piensen qué es lo mejor para el pueblo. Para la República. Porque su chamba es eso. La chamba de los juzgadores es proteger al pueblo. Juraron proteger la Constitución y por ende al pueblo. ¿Qué tienen que hacer? Yo quiero que magistrados de la talla de Jean-Claude Trompetit, magistrados, jueces, Carlos Soto. ¿Cómo está enojado mi amigo el Juan Pablo Gómez Fierro? Es correcto. Quiero que ese tipo de perfiles me hagan una interpretación de las nuevas reglas constitucionales, de cómo está transformándose el régimen jurídico político en México. Que me den una interpretación apegada a derecho, una interpretación que sirva a la República de cómo debemos entender ahora la eliminación de los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, que ya anunció el diputado Monreal que viene a la vuelta de la esquina y que sale antes de diciembre. ¿Por qué? Porque yo soy una empresa que con línea de reporte a Europa que tienen un marco brutalmente rígido de protección de datos personales. Yo quiero, por lo menos como legal counsel, decirles, oigan, tranquilos porque pues quedaron algunos jueces buenos que nos van a ayudar en las Porque hay jueces en Berlín. Hay jueces en México. Sí, porque hay juzgadores que dentro del nuevo andamiaje constitucional que se está construyendo van a establecer cuáles son los límites del ejercicio del poder frente a los derechos de las personas, sean naturales o sean jurídicas. Porque lo que no podemos permitir es que aparte de esta tómbola, las sentencias sean con otra tómbola, ¿no? No, y lo que no podemos permitir es un poder judicial a modo. Y si no queremos un poder judicial a modo, pues entonces tendríamos que empezar por la ratificación de los que ya están. Uh-huh. En lo que vemos, ¿qué onda? Pronta resignación. Sí. Inevitablemente entiendes que el mundo sigue. Yo estoy enojado, yo entiendo a mis colegas enojados, yo entiendo a las juezas y los jueces, entiendo que todo el mundo, todos aquellos que tenemos dos dedos de cerebro y que no estamos vinculados con el oficialismo, estamos enojados. Pero ese enojo tiene que pasar, le tenemos que poner por lo menos pausa para entender, hacer un análisis de riesgos y entender cuál es el siguiente paso. Yo nada más quiero acotar, yo sí estoy más que enojado, si tú le rascas tantito. Para mí hay una indignación. Hay una indignación por las formas, por los modos y porque así no puede ser un cambio en la estructura política del país de este modo. Tendría que ser de algún otro y no me cuadra, no concibo. What a time to be alive, decíamos, que vivas en tiempos interesantes, dice el proverbio chino. Ya son demasiados tiempos interesantes. Ya. Exacto. Un poco de aburrición no cae tan mal. Tiempos aquellos, ¿no? Pero a lo que voy es, si esta es la reconfiguración constitucional del Estado mexicano, ¿qué hacemos? Necesitamos jueces libres, valientes, de formación sólida y no necesitamos advenedizos. Y por eso yo quisiera creer que la opción más viable, el imperativo ético, cómo preservas, y acá está el valor contrario a la corrupción, cómo preservas la integridad del Poder Judicial, es manteniendo
a esos perfiles que llegaron por oposición, por concurso, por carrera, por conocimientos, por trayectoria? Tome nota, suspiro pronunciado. Creo que por donde le busquemos este proceso para destruir al Poder Judicial, pues federal, cumple con al pie de la letra con el famoso manual. Ajá. Lo del manual para derrotar a una democracia. Se me fue el nombre del libro, perdón. Hay un librito. ¿Cómo mueren las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? Hay manuales para tomar el poder. Pues claro, y tenemos que entender eso. La ciudadanía, por esta ignorancia o por esta conveniencia de esos 3,000 pesos, los programas sociales jugaron un papel brutal. Por la politics propaganda, tú lo dijiste hace rato. ¿Quién diablos no conocía a Claudia Sheinbaum? ¿Quién diablos se puede atrever a decir que nunca escuchó una mañanera del expresidente? Y por otro lado, ¿qué es lo que teníamos? Un silencio absoluto por parte de todos. Un error en las comunicaciones. Por eso es que cuando yo tengo que debatir con amigos, colegas, con excompañeros, yo siempre abro con un disclaimer, es que yo ya no sé si soy abogado, porque la práctica me ha enseñado que no solo se trata de invocar el artículo 3.14, 16, 18. Pues no, hay algo más grande, el saber comunicar ante la opinión pública. Regresaríamos a algo que ya platicamos, a lo que yo creo que fue el gran error, que nadie le ha querido achacar bien a responsabilidad, a Norma Piña. Norma pensó que, pues ya llegué, ¿cómo dicen? Ya llegué, ya chingué, ¿no? Y no, creo que fallaron en un ejercicio de comunicación política importantísimo. La gente, más allá de este bonito y diferente podcast, si salimos a la calle y le preguntamos, oye, la reforma judicial, pues nos va a regalar una mirada de What pedo Gorgor y yo. Claro. La gente sigue sin entender de cómo va a estar esto. Bueno, y podemos darle un montón de definiciones, Rogelio. La gente sigue haciendo su vida. Esto es una cooptación del poder, esto es una violación a la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? ¿Es un árbol que da constancias? Sí, y eso es lo que también tenemos que traerlo a la discusión. ¿Qué va a pasar? Porque creo que así fue como comenzamos, ¿no? Uno ya no sabe cómo comienza este podcast y cómo lo terminamos. ¿Qué va a pasar, Rogelio? Vamos a estar frente a una reconfiguración, sí, del Poder Judicial, sí, de las normas jurídicas aplicables. Hay no pocos colegas, me imagino que tú has hablado con varios, sobre todo fiscalistas y penalistas, que muchos dicen, se nos va a acabar nuestro trabajo como lo conocíamos. Me han hecho la broma en casa. Bueno, ¿y qué? ¿A qué te vas a dedicar ahora? Pues ¿cómo va el podcast? ya está monetizando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entendiendo, mentando madres, sí, señalando los errores, sí. Incluso la corrupción inherente a esto, sí. Pero también yo como abogado estoy replanteándome el cómo chingados, porque no se me haría una leperada no decir chingados, cómo va a ser la nueva estructura de procuración de justicia en México. Pero, Tengo que entenderla para mostrarle a mis clientes sí, qué es lo que viene. Ya no es mi enojo, ya no es mi percepción. No. Tengo que explicarle a los que me pagan mis honorarios de a cómo va a estar la cosa ahora. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Tú ponías el ejemplo de los penalistas y de los fiscalistas, y sí, los he leído y los he escuchado. Y dicen, es que ya no va a ser posible ganarle al fisco federal una determinación de impuestos que esté mal calculado, demás. Justamente por eso, quienes más tendrían que estar interesados en que esté personal capacitado, preparado, que le sepa, pues tendría que ser esa parte del gremio, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres un abogado recién egresado que está como juez o prefieres a alguien que se aventó 15 años de formación dentro de un juzgado federal? Y lo mismo sucede con los penalistas. O sea, ¿qué prefieres? ¿Prefieres a alguien que en la vida ha sido postulante o ha tenido ningún asunto o ha formado parte de alguna fiscalía y que llegó por voto popular?
¿O prefieres a alguien que llegó a ser magistrado de circuito después de haber sido juez federal y haber estado en distintas adscripciones y haber visto asuntos de delincuencia organizada, de intervención de comunicaciones, de narcotráfico, de tal? Pues prefieres al otro. Entonces, los primeros que tendrían que estar diciéndole a los actuales integrantes del Poder Judicial, por favor den la batalla y continúen, tendrían que ser las barras y los colegios de abogados. Creo. No, bueno, sí, pero ahí me estarías planteando un problema bien complejo. Ok, sí, como declaratoria de principios está chido. Ajá. ¿Y a quién vamos a proponer? Como barra. ¿A qué perfiles? Hay que empezar a revisar. O sea, ¿no? Incluso, ¿será ético que una barra, cualquiera de las tres, de las reconocidas, de las famosas, ya no sé cómo decirlo. Colegio General de la Abogacía. El Colegio General de la Abogacía, ¿qué? ¿Vamos a impulsar a alguien? Híjole, ya desde ahí pregunto, ¿y eso es ético? ¿Que un colegio se decante por alguien? ¿Habrá conflicto de interés? ¿Habrá conflicto de interés? Iba a decir, las grandes firmas, sí, las grandes firmas, las Big Four, bueno, que ellas no están tanto metidos en litigios, ¿no? Pero las grandes firmas, vamos a hablar de un Basham, vamos a hablar de un Von Bobeser, Chévez, you name it. Pueden empezar ellos Mejía Ibarra y Asociada. Ellos podrían empezar a redactar su listado de personas que van a candidatear. Pero a ver. ¿Y cómo las van a candidatear? ¿Con dinero? Tienes toda la razón. Entra un dilema ético. Yo lo que voy a decir es, desde el análisis que estamos haciendo de así son las reglas del juego, es que ante un espacio vacío se ocupa. Se ocupa porque se ocupa. Y eso quiere decir que el poder ocupa los vacíos de poder. ¿Quién lo va a ocupar? El primero que llegue. El que tenga más recursos, el que tenga más jale, el que traiga más punch, lo que quieras. Si es así, entonces es un juego de suma cero. Si es un juego de suma cero, cualquier cosa que no hagas porque estás debatiéndote éticamente de si se puede, no se puede, cómo me veré, demás. ¿Esto será posible? ¿Quién lo va a cooptar? Un perro, te llegan por otro lado. El poder económico, el poder político, la criminalidad organizada. Yo creo que creo que tenemos que ver este tema de las vacantes y los espacios pues, como un juego de risco. Si no lo hago yo. Exacto, alguien más lo va a hacer. ¿Quién quieres que llegue? Oye, pues al rato debatimos si esto fue mal y violamos todos los códigos de ética. Pero yo te juro que... ¿Eran aplicables en ese momento de crisis? Yo te juro que en el crimen organizado nos están cuestionando si es ético o no proponer a alguien. Y ese es el riesgo. Pero a ver, tienes toda la boca llena de razón. Pero no somos delincuencia organizada. Nosotros no. Nosotros no. Pero, inevitablemente, vuelvo a decirlo, es un factor real de poder contra Cierto. Las hay en su momento. Oye, pues si nosotros estamos perdidos en el análisis muy pinche bizarro, pues mi niño, no te preocupes, del otro lado de la barranca no tienen no están perdiendo el tiempo con esto. Ya llevan rato, así, es más, te voy a hacer una pregunta que no me vas a poder contestar, Rogelio, y por eso está diseñada. Retórica. ¿Cuántas posiciones van a ser sujetas de concurso o de sorteo? Fueron 600, ¿no? 600 y pico. ¿Tienes el número? No. Te firmo que del lado de la delincuencia ya traen el número, ya traen una radiografía. Sin duda, sí, y la tienen por circuito, y la tienen por tal, correcto. Y estuvieron viendo como si fuera el Super Bowl el sábado de la insaculación. Su fantasía. Sí, ¿no? Exacto, para ir armando las quinielas e ir armando tu bloque de fantasy en el juego, de dónde vas a ir metiendo. Fantasy judicial. Exacto. Yo los veo sin bronca a las firmas de abogados que trabajan para la delincuencia ya con un mapa de riesgos para esta elección. Gran concepto. Tienes toda la razón. De verdad me costaría mucho trabajo si por alguna bizarra razón ahorita pum, aparecen aquí las cabezas de los cárteles y nos dicen, no tenemos nada. Neto, después ofrecerse un cafecito y sudar la gota gorda y sudar frío. No, pues le dirías, oye, no estás en los inicios de tu cártel. O sea, ya es tercera, cuarta generación de tu cártel, ya se fueron a estudiar a Estados Unidos y el extranjero, ya están cooptando talento, como decíamos al inicio, y lo único que vas a hacer es cooptar talento judicial, ¿no?
En la delincuencia organizada, te firmo que ya tienen mapeado el escenario de riesgos. Yo te firmo eso del lado del poder político. Sí. Sí. No, claro. Sin duda, de parte del partido en el poder también ya lo tienen mapeado. Por lo que a mí me han dicho, tiene toda la lógica. ¿Por qué? Porque están buscando cotos de... ocupar los vacíos de poder. Así es. Bueno, a mí ya me han dado nombres, me los ahorro por obvias razones, pero lo tienen clarísimo. Los puestos... Híjole, no voy a decir la palabra, pero qué bueno que estás sentado. No, pero a ver, ya están algunos nombres, ya lo dije al inicio, están permeando en medios de comunicación. Sí, claro. Como Hamlet, ¿no? O como Yasmín Esquivel, que es notorio que va a querer presidir la nueva conformación. Pero no solo presidir, sino empezar a colocar... Ajá. Hay un tema, por ejemplo, otra vez, Hamlet Almaguer, que aunque no lo hemos querido ver, él trae un grupo de abogados, me han dicho, bien interesantes, perfiles bien interesantes. ¿Por qué? Porque conocen, que sí han estudiado. No, claro, son perfiles de posgrado en la UP, en Harvard, en la Libre. Que no toman, no dicen groserías, se me hace bien interesante. Entonces, en una de esas, ¿qué crees? Me recuerda a Malcolm X y las Panteras Negras. Pero no, estos están más iluminados, ¿no? Es correcto, bien por esa. Imagínate que... Me van a desaparecer. Que la cabeza de la Iglesia de la Luz tome el control de un chingo y dos montones de posiciones de juzgados. Bueno. O sea, imagínate, porque por otro lado, Santiago Nieto les bloqueó cuentas bancarias. Sí. Con el escándalo de su líder de líderes, ¿no? ¿Qué crees? Pues ahora la Iglesia de la Luz del Mundo va a traer 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 juzgados a su cargo. Vamos a ponerlo entonces también interesante. La Conferencia del Episcopado Mexicano también tendría que... Y entonces se reconfiguraría el tema de aborto, por ejemplo, interrupción legal del embarazo. Oye, Comité Central Judío. También, o sea, y ya tenemos otro factor real de poder. Simón. Esto está poniendo... ¿Comunidad libanesa? Sí, se está poniendo muy interesante. No, la verdad es que este último punto salió de la nada, no lo traía yo muy mapeado, pero esto es cierto. Y les pido, por favor, que lo vuelvan a analizar. En la delincuencia organizada ya tienen un mapa de riesgos de cómo van a ser esas elecciones. ¿Qué juzgado y en dónde? Cierto. Porque yo puedo ir ocupando mis plazas a nivel micro. La corte, sí, la corte es lo más visible. No, el día a día. Vámonos a nivel exacto. Día a día. Vámonos a nivel micro. ¿Qué hay? Aquí está el mapa, señor Don Mencho. Perfecto. Si él lo tiene, la Iglesia de la Luz del Mundo vía Hamlet Almaguer, por supuesto que lo debe de tener. Sí. ¿Por qué? Porque es un actor, es un actor político. Él, el partido político que lo representa, y la Iglesia de la Luz del Mundo, que lo representa. Y la parte evangélica también a través del Partido de Encuentro Social y Hugo Eric, ¿no? El Comité Central Judío también debería estar haciendo esto. Comunidad libanesa también. Todos aquellos grupos que puedan sentirse agraviados, interesados, deberían de estar revisando esto. Entonces, déjame intentar cerrar. Por favor, Rogelio. En aras del tiempo. En aras del tiempo. Algún día vamos a hacer un podcast menor a la hora. Candidatéate, Emily. No, hombre, no, mano, no, yo con trabajos y aquí tengo un podcast. Le hago la pregunta al universo. Quienes empiecen en medio de este caos o aprovechándose el caos o justificado por el caos, empiecen a hacer a nivel grupal, gremial o como lo quieras llamar, empiezan a hacer un grupo de candidatas y candidatos para ser apoyados, ¿estarían o no estarían cometiendo un acto de corrupción? ¿Esto es corrupción o al final del día, Rogelio, esto es corrupción? El tener un grupo que respalde una candidatura y que se apegue a la normatividad y empiece a impulsar, hasta ese momento no sería corrupción. Si lo haces solamente para tener resoluciones que beneficien a los intereses del grupo que lo postuló, pues por supuesto que es corrupción.
Me dirás, es una tontería lo que estás diciendo y tienes toda la razón, porque es muy difícil separar esta parte de que quien te apoyó no te va a cobrar el favor. Ya separamos. O sea, ¿en qué mundo estás viviendo, compadre? O sea, por Dios. Y es obvio que te debes, ¿no? Y es obvio, pasa en designaciones políticas, pasa en puestos de elección popular. Ahí están las notas periodísticas que se han hecho sobre regidores y alcaldes, porque tú bien lo dijiste a nivel micro, empezamos por lo más bajo. Regidores, alcaldes y gobernadores financiados por el narco. Porque es fácil de entender. ¿Por qué? Porque lo podemos ver. Sí, claro. Y entonces, pues tú obedeces a tus patrocinadores, a tus sponsors. Quítale el nombre de delincuencia organizada. Y ponle el que quieras. Llega René Bejarano. También el poder político, por supuesto. ¿Tú crees que si llega René Bejarano contigo? Saludos, René. Llega contigo y te dice, Rogelio, tú vas, ¿dónde dices que vives? Ah, pues soy aquí, soy emperador del Álamos. ¿Tú crees? Marqués. Soy el Marqués del Álamos. Ah, pues mira, contra mi mapa de riesgos, tú podrías contender para tal y tal y tal posición. ¿Y quién votaría por ti? Las personas del Álamos. Ajá. Yo te firmo que tú quedas. Porque van a votar, porque en todas mis agrupaciones políticas, mis asociaciones, mis grupos de choque, mis grupos de poder, todos van a hacerlo en serio para que la gente vote por ti. Voten por mí, derecho de los perritos. A nivel micro. Sí. Pero ¿verdad que si llega alguien como Dolores Padierna, como Bejarano, ¿verdad que tendrías una oportunidad real y concreta de ganar? O como Andrés López Beltrán, ¿no? O Andrés López Beltrán. O que Andrés Manuel pusiera un tuit, este muchacho tiene potencial. Tiene potencial. Me gusta su podcast. Me gusta, qué bonito podcast. Pues claro que... Saludos, claro. mi expresí. Esté donde esté. Qué desmadre nos dejó, señor. ¿Hay verdad que tendrías la posibilidad Claro. de ganar? Sí. Vámonos a nivel micro. ¿Y eso está mal? Híjole, pues es una elección. Lo que está mal es que llegues al puesto y entonces en lugar de ser independiente e imparcial, tus resoluciones, tus acciones tengan y tus exacto, tengan un sesgo y tengan un favoritismo. Entonces, ¿dónde está, Rogelio, la diferencia? Está en un momento, está en un lugar. La diferencia es que justo por eso no se eligen a los jueces. Exacto. Es el mecanismo. Por los diputados, claro que tienen una línea de reporte. Así en es. teoría, un juez no debería de tenerla. Oye, Rogelio, yo soy, otra vez, René Bejarano. Porque estoy poniéndote como ejemplo a alguien que no tiene falla, ¿no? Yo te voy a impulsar porque he seguido con atención tu carrera. Ah, pues era la de ir al súper. De vuelta. Y no te voy a exigir nada a cambio, sino que seas un buen juez apegado a la gente. Pues cámara, perro. Pues gracias, jalo, nunca enjalo. Pero si en vez de eso te dice, Rogelio, pero a cambio de mi apoyo, te pido no solo que seas cercano a la gente, sino que seas cercano a mi movimiento. Déjame ser un poquito... Ahí sí sería un acto de corrupción. Déjame ser un poquito cínico, si se me permite la expresión. ¿Y qué de diferencia hay en eso a que haya llegado Margarita Ríos Farjat como ministra postulada? ¿Y qué diferencia hay de cuando se le tachó a Felipe Calderón de que haya puesto a su compañero de banca en la libre, Arturo Saldívar, como ministro? Y creo que la diferencia en esos dos ejemplos, que son diametralmente opuestos, es que ambos conservaron su independencia judicial. En su momento. Por cierto tiempo. En el caso de Saldívar, doña Margarita Ríos Farjat continúa, pero ambos mostraron que independientemente de los intereses y de las voluntades políticas que lo hubieran apoyado, una vez llegando ahí, lo mismo que hizo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, al ponerse la toga, dijeron, soy integrante de algo más grande, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi independencia está garantizada y consagrada. Híjole, el mundo del ser, Rogelio, el mundo del ser y el mundo del deber ser. Para cerrar, estamos frente a un escenario absolutamente impredecible porque pues, las dichosas regulaciones secundarias son
En eso estamos, construyéndose. Perdone las molestias que esto le causa. Estamos reconstruyendo la República. Jurídico. Como no sabemos qué carajo sigue, nos cuesta un poquito de trabajo dar una opinión con miras. ¿Qué va a pasar de aquí a tanto tiempo? Pues no tenemos. Es muy difícil. Pero dentro de todo esto, pues hay algunas cuestiones que sí son sujetas a un análisis en corto, más breves, ¿no? Toquecito, Lick. Creo que todo mundo ahorita lo que va a terminar por hacer es comenzar a crear estos pequeños grupos de poder para impulsar a las candidatas y candidatos que consideren idóneos para ocupar. Y sí me quedo yo, en lo personal, yo me quedo con ese argumento. Pues al carajo, si esto ya está de estos vuelos, pues yo tengo que asegurar mi subsistencia como grupo político, como abogado, y voy a empezar a crear a mis candidatos. Sí, y solo sí, pues tengo las relaciones, tengo el dinero, tengo los clientes que necesitan estas relaciones, sí y solo así. Entonces, pues creo que difícilmente podríamos hablar de corrupción en esta parte, sino más bien es un acto de supervivencia. Justo con eso, yo quiero enfocarme en una parte humana que creo que no abordamos. Nosotros hemos hablado muchas veces de lo complicado que a veces es la profesión jurídica para poner pan en la mesa de nuestras casas y que nuestras familias vivan de manera decente y decorosa. Si eres un juez de distrito, si eres un magistrado de circuito, yo creo que también este factor humano de seguir llevando el sostén de tu familia o participar de los gastos en tu hogar, también te tiene que llevar a decir, pues si no voy a dar la lucha por la República, voy a dar la lucha por mi hogar. Porque es muy difícil que si se envuelven en la bandera de la independencia judicial y esto no es ilegítimo y me voy, ¿dónde vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a conseguir clientes? ¿Dónde vas a conseguir clientes? ¿No? Hay muchos casos de juzgadores que les costó muchísimo trabajo armar su propia práctica. Y porque justamente cuando les contabas sobre algún caso, lo seguían viendo como juzgador y no entendían que ya no estaban para decidir a quién le corresponde un mejor derecho, sino para defender un interés jurídico. Y creo que esa parte humana también va a jugar un papel muy importante. Yo simplemente concluiría diciendo lo mismo, de los males el menor, y estos espacios, como van a ser ocupados, yo creería que los integrantes actuales del Poder Judicial de la Federación deben hacer lo posible por mantenerse en la lucha. Mi Pecas. Mi todo blando. ¿Qué pasó, mi justiciable? Oye, si alguien tiene alguna queja en tu contra, te quiere mandar un spay, te quiere mandar cosas bonitas. Saludos, abrazos y ositos cariñositos a @rd_barra en X, por favor. Y muchas gracias a mis alumnos que me escuchan y que me han dicho... Saludos a tus alumnos. Me gusta el podcast, profe, es más divertido en el podcast que en las clases. Y muchos saludos. Y eso que no lo han visto en la cantina. No les des ideas porque saben dónde es y saben qué días voy. Y muchos saludos a mis amigos que siempre me echan porras y me dan comentarios, sugerencias para mejorar este podcast. Saludos a todos y todas. Muchas gracias por escucharnos. A mí me encuentran en Twitter y en todas las redes sociales como @ESMGIA. No olviden suscribirse, compartir, recomendar este podcast y recuerden, nos vemos el siguiente lunes temprano.